Entender y tratar de explicar la realidad argentina no es algo sencillo. Yo creo que si a nosotros a veces nos cuesta, imagínate si alguien viene de afuera y dice, a ver, pongo la tele, a ver qué pasa en la realidad argentina. Por eso vamos a apelar a Alberto Ruscolequier, analista, para tratar de entender este contexto a 4 días de las elecciones, de cómo viene la mano. En este caso comienzo preguntándole, y le damos la bienvenida con Mariela Fernández, Matías Rufete, saluda Alberto, a Javier Milei. ¿Cómo lo ves después del paso por Córdoba? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Matías. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos a la gente de tu equipo y Daniela también. Bueno, efectivamente estamos viendo una situación un poco muy polarizada. Si podemos dar una idea, vamos a ir a una elección muy polarizada porque realmente ya estamos viendo de que, bueno, si uno se apoya en las estadísticas, yo no soy muy proclive a hacerlo, porque las estadísticas, viste, o las encuestas son como las salchichas, mejor que no preguntes cómo están hechas. Pero digamos que Muy hay un buena esa. panorama que puede ser. Claro, el gobierno hace poco, 48 horas o menos, todavía dijo que había recibido unas encuestas en las cuales daba un triunfo del 5% en las elecciones. Te estoy simplemente diciendo lo que dijo el gobierno, ¿correcto? Sí. Según ellos, había llegado una encuesta que decía que 37% iba a ser para el gobierno, 32% para la oposición y algo así como 6 puntos para Provincias Unidas, que es ese bloque de gobernadores que digamos que se pretende presentar como una alternativa con respecto a los otros dos elementos políticos. Y por otro lado, hay otras estadísticas que dicen que el gobierno va a ir o a un prácticamente empate o a una pérdida. Sea como fuere, evidentemente creo que el gobierno tiene una tarea pendiente muy, pero muy importante. La Alberto, tarea pendiente es, sí, sí, ¿cuál es esa tarea pendiente? construir gobernabilidad. Claro. La tarea pendiente es Es lo construir que le está gobernabilidad. pidiendo Estados Unidos, en realidad. Claro, exactamente lo que vos decís, exactamente es así. ¿Por qué? Porque la verdad que hay que entender de que la política es el arte de encontrar acuerdos, pero ¿acuerdos con quién? Con el diferente. Porque la verdad que hay que saber que hay un 25-30% que posiblemente lo vote el gobierno, hay otro 25-30% que está en la oposición. Y siempre hay un bloque indeciso que no hay que descartarlo, porque son los que finalmente tienen una incidencia muy importante en el filtro de la elección. Ahora, Veamos un Alberto, poquito. Sí. mientras tanto, a pesar de la intervención del Tesoro norteamericano, el dólar sigue subiendo. Ayer cerró en 1.515 pesos y el Banco Central tuvo que volver a intervenir vendiendo 45,5 millones de dólares. Es correcto. La verdad que, fíjate, si me permitís unos minutitos, vamos a tratar de bucear un poquito en una observación más finita de la parte económica. Es correcto lo que vos decís, el dólar 1.515 con respecto al dólar minorista, el mayorista está en el techo de la banda máxima, 1.491. Quizás lo superó prácticamente o lo alcanzó. Pero el dólar contado con liqui, que es el dólar que en un momento se llamaba el dólar fuga, porque es el dólar que vos te permite vender bonos argentinos nominados en dólares, los vendés en un mercado del exterior, por ejemplo en Nueva York, y ahí te haces de los dólares. Ese dólar, que es el que habla de capitales que quieren irse, está en 1.600 pesos, notoriamente superior al dólar minorista. Ahora bien, creo que lo más importante no va a ser solamente el día 26, que es el día de la elección. Lo más importante es qué va a hacer el gobierno a partir del día 27. Porque si vos tenés un paciente con un problema determinado, con situaciones que vos le podés dar una receta, es decir, tiene que hacer esto, bajar de peso, hacer ejercicio, tratar de llevarse bien con la gente. En definitiva, las recetas existen, pero vos tenés que llevarlas a tierra. ¿Qué quiere decir? Bueno, podés construir gobernabilidad en los próximos 2 años, que te pueden condenar a ser un pato rengo o te pueden de alguna manera dar un poco más de oxigenación frente al aspecto que te va a quedar en la segunda mitad del periodo presidencial. Y Alberto, gobernabilidad no es un pequeño detalle, porque hay que entender de que una inmensa cantidad de los cargos por ejemplo, que se eligieron o se reeligieron en la provincia de Buenos Aires, prácticamente confirmaron las personas que ya estaban en el poder. Vos no podés olvidarte de este tema. Gobernabilidad es fundamental. Gobernabilidad quiere decir acuerdos y transar y llegar a un punto de acuerdo. Lo contrario va a ser un aislamiento muy, muy fuerte. eso de construir gobernabilidad obviamente que tiene implicancias después en las decisiones que se toman y que impactan en nuestra vida diaria. Vemos ahí el dólar en la imagen, el dólar que siempre está presente. Vos hablabas del día después de la elección.
¿qué considerás que nos espera en materia económica para la diaria, para aquel que va a comprar, aquel que tiene que pagar los servicios o aquel que está pensando si es que le quedó algún manguito, decir, bueno, es el momento de tratar de hacer una inversión, de salvar el dinero, entre comillas, comprándome algún bien durable? ¿Cómo ves ese panorama de la diaria? Mira, en la diaria creo que la gente no va a notar gran diferencia, porque venimos de, por ejemplo, los últimos dos trimestres vienen un poquitito, ya prácticamente en la parte económica se dice que cuando hay 2 trimestres de caída, de crecimiento, estás en una recesión, y técnicamente estaríamos en recesión. Fíjate vos que hasta hace pocos meses el mismo Fondo Monetario hablaba de crecimiento del 5.5, luego al 5, y ahora se está hablando de un crecimiento del PBI en este año del 4, o quizás un poquitito menos. Un crecimiento que obviamente beneficia a ciertos sectores económicos, pero a la gente en general no lo beneficia, no le va a impactar demasiado en la microeconomía, porque la verdad que el empleo no está creciendo, el consumo está bajando, la economía real se está deteriorando. Vos, por ejemplo, te fijás en los aspectos económicos de la economía real. Sí, entonces, digamos, claro, no está pasando por un buen momento. Quiere decir de que por un lado siempre se dice en economía, hay que arreglar la macro para luego tener paciencia con la micro, pero la gente viene muy golpeada también. La gente viene muy golpeada. Alberto, hablaste de gobernabilidad y bueno, Milei quiere acercarse a los gobernadores, pero no se van a acercar gratis los mandatarios provinciales, van a querer plata. Por un lado, niega el gobierno las pensiones por discapacidad, el tema de la nueva ley, la ley Garrahan, la universidad, en fin. Pero por otro lado va a tener que arreglar sí o sí plata con los gobernadores porque no se van a acercar si no hay un mango. Me encanta el comentario tuyo. Es verdad, gobernabilidad implica acuerdos, implica dinero, implica rearmar un poquitito la hoja de ruta, tenés que recalcular un poco el GPS. También es cierto que, fíjate vos, si el gobierno llegara a tener un triunfo, suponete, estoy especulando, del 5%, por ejemplo, que no esté tentado en considerar de que esto sería un certificado de indemnidad para no pactar con los gobernadores. Y por el contrario, si llegara a perder el gobierno por una cifra fuerte, suponiendo, hablando teóricamente, bueno, los gobernadores también estarían tentados desde una posición, bueno, ¿cómo voy a pactar gobernabilidad con un gobierno totalmente deteriorado que más ya a partir de la semana que viene, viste cómo es Argentina, ya algunos van a empezar a orejear las cartas para ver qué está pasando a partir del 2027. Gobernabilidad implica acuerdos, implica pactar, porque en definitiva, si el gobierno pretende llevar adelante la agenda política, ¿cuál es la agenda política? Reforma tributaria, reforma, que es la reforma impositiva, ¿no? La reforma previsional y la reforma laboral. Yo pregunto, ¿cómo vas a hacer para sacar las leyes sin gobernabilidad, sin mayorías en el Congreso? ¿Qué te vas a manejar? ¿Con un DNU, con decretos que incluso si se llega a aprobar la reforma a las leyes de los DNU, también el DNU, viste, de acuerdo al proyecto que se está tratando, es que si en los próximos 30 días de un veto presidencial no está confirmado por ambas cámaras, el DNU se cae. ¿Qué quiere decir? Que si vos te vas a quedar sin DNU y te vas a quedar sin mayoría parlamentaria, ¿cómo vas a hacer para manejar un país? Gobernabilidad es la ficha, es la clave y lo que se necesita. Y en definitiva, una sociedad democrática tiene que pactar con el diferente. Alberto Ruscolequier lo firma con la claridad de todos los conceptos y también con el lenguaje. Me gusta esa referencia de las cartas y demás, Alberto, para pintar presente de la Argentina. Gracias por tu tiempo. Seguramente estaremos hablando en los próximos días para seguir de cerca todo lo que atañe a las elecciones y nuestro día a día. Un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias por el contacto.